La próxima. ¿Saben qué es lo importante? También tenemos que poner temas importantes sobre la mesa, poder compartirlos, conversarlos. Y hay temas de salud que son muy relevantes y que están, no puedo decir que olvidados dentro de esta sociedad chilena ni del mundo, sino que están quizás bajo perfil. Ha costado ponerlos en la categoría que son importantes y que se necesitan. Por ejemplo, la endometriosis. Es un tremendo tema relacionado con la salud de la mujer, también relacionado con la infertilidad, y conocer más de eso y saber también cómo se relaciona con el ámbito laboral y las leyes asociadas, que hay una ley en el Senado que está detenida pero hace muchísimo, es lo que vamos a conversar hoy día con nuestra doctora. ¿Le parece? Por favor. Exacto, porque voy a recibir a nuestra invitada que ya está con nosotros, la doctora Rosmarie Meyer, especialista en reproducción asistida de la clínica IBI de Santiago. Doctora, un gusto estar conversando con usted hoy día. Hola, Caro, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente en tu programa. No, voy a hacer un acuso recibo que hizo la doctora hace unos segundos, que yo me di cuenta. No le dieron café ni nada. Me lo tomé antes. Pero sí, porque yo la vi que la doctora miró su tacita y dijo, no hay nada. No hay problema, no hay problema. ¿Cuánto de azúcar? ¿Cuánto de azúcar? Ninguna. Ninguna, solito. Solito, sí. ¿Cómo está, Hay que cuidar Gracias, los joven. procesados. Gracias, joven. No, ¿cómo está, doctora? Bien, bien, bien. Feliz de hablar este tema que es muy importante. Es muy importante para las mujeres. Es muy importante, y yo decía desconocido porque muchas veces, si bien está como en el inconsciente colectivo, lo hemos escuchado la palabra, muchas veces no se relaciona con temas laborales, de dolor, ni las implicancias que tiene, a nivel de salud y a nivel emocional también. Efectivamente, la endometriosis es una enfermedad que afecta no solo desde el punto de vista de dolor y útero, sino muchas veces estos dolores conllevan y afectan tu vida diaria, o sea, desde niñas que no pueden ir al colegio porque las menstruaciones son muy dolorosas, o gente que no puede ir a trabajar porque ya no basta con 1, 2, 3 millones de antiinflamatorios y siguen con mucho dolor y les incapacita. O sea, eso desde el punto de vista de poder asistir a cosas normales y de que hablar, además, relaciones de pareja, dolores, entonces afecta todo el ámbito de una mujer y es más frecuente de lo que uno cree, o sea, un 15%. O sea, de 100, 15. De 100, 15, y no solo a nivel de chileno, sino a nivel mundial. Es a nivel mundial. Es a nivel mundial. Y conocer y saber más del tema no es algo, ¿por qué lo quise enfocar así? Porque no es solo algo que nos afecta a las mujeres. Es algo que afecta a la sociedad, porque entenderlo y llevarlo a terreno significa en el ámbito laborales, significa en todo. Doctora, comencemos por el principio. Primero, ¿qué es la endometriosis? Claro. Justamente, esa es la primera parte. La endometriosis es presencia de tejido endometrial, que es el endometrio. Ya. Entonces, tenemos un útero, que imagínense que es como un puño, que tiene una capa por fuera, que es la serosa, el músculo que está en el espesor, y la capa por dentro, que es la que va creciendo mes a mes para recibir un embrión y poder gestar. Ese endometrio, ya así como va creciendo, está presente en otras partes donde no corresponde. Es decir, en la superficie del útero, no solo adentro, en la superficie, sobre las trompas, sobre los ovarios, sobre los ligamentos que afirman este útero a la pelvis. ¿Ya? Entonces es presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Fuera de lo normal. Donde no debería estar. Doctora, y esos lugares pueden ser así tan extraños como incluso el pulmón. Ah, mira. ¿Ya? O sea, puede migrar. Puede migrar. Doctora, ¿uno nace con eso? ¿O se puede generar, se puede prevenir? La causa exacta de la endometriosis no se conoce, ¿ya? Pero hay diferentes factores que se saben que están involucrados. Entonces, uno, temas genéticos, ya como que uno herede la predisposición de formar endometriosis o de desarrollarla, temas inmunológicos, y hay otras causas que definitivamente no se conocen. Ahora, la principal sospecha de por qué se produce la endometriosis es porque cuando las mujeres sangran mes a mes, ¿cierto? Con la regla, el sangrado cae, que es lo que uno ve. Claro. Pero también hay un sangrado retrógrado por las trompas. ¿Ya? Ahora, eso se produce en un 90% de las mujeres, pero no el 90% de las mujeres tienen endometriosis.
Entonces la gran mayoría se defiende, por decirlo así, como que Claro, el se cuerpo es adecúa. sano, el Claro. cuerpo es inteligente y dice, bueno, esto no corresponde y lo limpio. Y hay un porcentaje que no lo va a poder limpiar bien y se van a depositar estos implantes de endometrio en diferentes partes. Diferentes partes. Entonces, cada vez que yo tengo un ciclo menstrual, ¿cierto?, sin anticonceptivo, y va creciendo este endometrio adentro del útero, va creciendo también por fuera. Entonces, y cada vez que yo sangro, ese implante también va a sangrar. Entonces, es una enfermedad inflamatoria. Y al ser una enfermedad inflamatoria, pase nomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Al ser una enfermedad inflamatoria, no tiene tampoco un tratamiento que sea como que se vaya a acabar, o sea, que se vaya a terminar. No es un tratamiento definitivo, sino que es más paliativo. En general, cuando la detección es a tiempo, uno sí lo puede controlar, en el fondo, Ya. para que no progrese, porque efectivamente, regla a regla, mes a mes, esto va a ir empeorando. Entonces, uno puede partir con dolores que en el fondo, en el tiempo, van a ser peores. Claro. ¿Ya? Entonces, sabemos que es crónico, ¿ya? Es como un cáncer blanco. Claro, ¿Por qué? Porque no que mata, pero te invalida. Pero invalida y es permanente. Sí. Ahora, ¿cuáles son las formas de detección? Porque dijiste detección temprana. Sí. ¿Cómo podríamos detectarlo de manera temprana? Ya, ahí hay otro mundo, porque hay un porcentaje de pacientes que no va a presentar síntomas, ¿ya? Ya. Que son asintomáticas. Y de los síntomas principales, lo más importante es el dolor. Ya. Es decir, dolor con la regla. Es normal, es como Oye, que la gente normaliza. Es que, ¿sabes Oye, qué? es Eso te quería normal tener preguntar. Porque nosotros tenemos asociado, pues sí, es obvio que te duela. ¿Es obvio que duela? No, no Ya. es obvio que duela, eso es lo primero. Eso es lo primero. Y yo creo que de una forma fácil, al menos para tener un ojo. Entonces ya, si me duele, yo se lo digo al ginecólogo cuando voy a control. Eso es lo primero. Y el, ¿Sabe qué? rango de Tengo dolor, y el rango de dolor Sí. también. Y hay una escala analógica del dolor, que es 0 sin dolor, es decir, no me duele Ya. nada. Y el 10, un dolor que te está matando, o sea, realmente me están cortando el brazo y una cosa que no tolero. Entonces, no es normal que llegue una paciente diciendo, tengo un dolor 8 de 10, doctor. Es Claro. cierto que el dolor es subjetivo, y ahí yo creo que es donde ha habido Sí. mucho problema. Y hablemos de dolor que muchas veces se traduce en jaquecas, en náuseas, en vómito, en desmayo incluso. O sea, es un rango de dolor bien amplio. ¿Eso también es parte? Muchas veces el dolor genera una reacción vasovagal que se llama, ¿Ya? que puede efectivamente generarte otros síntomas, ¿ya? Pero lo más importante para endometriosis es un dolor intenso con la regla, que se llama dismenorrea. Lo segundo, dispareunia, dolor con ¿Ya? las relaciones sexuales. Que eso no ¿Ya? tiene relación en el periodo de regla, podría ser en cualquier minuto del ciclo. Efectivamente, puede ser en cualquier periodo del ciclo. Y dolores, por ejemplo, como disquesia, es decir, yo voy al baño para tener deposiciones, ¿cierto? Y tengo mucho dolor. O incluso en el periodo de regla, sangro también por las heces. ¿Ya? Entonces salen las deposiciones con sangre encima, y que no sea una fisura, obviamente, Claro, pero claro. estamos hablando en este contexto. ¿Ya? Entonces, O claro. dolor para orinar. También podría provocar dolor para orinar. Entonces, el dolor es el síntoma más llamativo, ¿ya? Y lo otro es la infertilidad. Claro, que ese ya es posterior. Muchas veces estamos pensando en quizás en darnos cuenta de este dolor, una endometriosis en una niña más pequeña cuando está recién, o no, o se genera después. Es que hay gente que tiene endometriosis ¿Ya? y que no tiene dolor y es infértil. Entonces, en el fondo, cuando a mí me llega una paciente con infertilidad, tengo que preguntarle diferentes cosas, porque Claro. además no siempre, por ejemplo, hace poco me dijo, uy, primera vez que me preguntan si tengo dolor importante con las relaciones o Claro. si tengo sangre con las deposiciones. Entonces, si uno no lo pregunta como experto o como ginecólogo, si uno está como dentro de la evaluación clásica, así como que yo digo, tiene el PAP, mamografía, bueno, ¿cómo están tus reglas? Debería Sí. ser dentro de la evaluación básica. Claro. Entonces, el tema está que este dolor, está este concepto subjetivo del dolor, Sí. y que no siempre es tan evidente. Entonces, hay veces yo puedo tener un dolor que no es tan claro, no es solo con las reglas, no es Claro. solo con las relaciones. Entonces, la paciente, ¿qué pasa? El diagnóstico, cuando yo estudiaba en la universidad, hace ya hartos años atrás, Nada. en general se decía que el promedio desde los síntomas hasta el diagnóstico eran 7 años. 7 años. O sea,
O sea, desde que tiene 18 a que tiene 25. O sea, 7 años que tienes que aguantarte con dolor. Efectivamente. En el fondo, hay 7 años que tienes que sobrevivir todo ese periodo. Y en la actualidad eso no es que se haya reducido mucho, es más o menos 5 años. Entonces yo siempre converso con mi marido, que también es ginecólogo, entonces decimos, si a un hombre le doliera, como a la mujer le duele es un dolor de regla, que tiene endometriosis, Sí. te aseguro que el diagnóstico estaría hecho en un mes. Lamentablemente, pero bueno, hemos ido avanzando, no, Sí. no mucho quizás hemos ido avanzando, vamos a llegar a ese tema también que está relacionado con las leyes, con una de las leyes que está asociada acá en Chile. No obstante, quiero detenerme un poquito más también en los síntomas, en el tratamiento y en lo que dijiste recién, en la infertilidad, porque es un tema que existan síntomas o no existan síntomas es uno de los factores predominantes en ese ámbito. Efectivamente, alrededor de un 50-60% de las pacientes que tienen endometriosis tienen infertilidad. La endometriosis en el fondo es que queda la pared más lisa, que el óvulo no se alcanza a sostener. ¿Qué es? Diferentes factores, ¿Ya? Porque altera principalmente anatomía. ¿Ya? Entonces genera adherencia, es una inflamación constante que uno tiene dentro de la pelvis. ¿Ya? Entonces eso hace que ya la estructura no haya una correcta comunicación, claro. Por ejemplo, entre el ovario, que se elimina, se expulsa el óvulo, es captado por la trompa, muchas veces hay adherencias ahí. Yeah. Entonces ya dificulta la interacción entre el ovario con la trompa. Sé que generan alteraciones y las trompas pueden estar obstruidas, es como una manguera Claro. que está tapada. por lo Claro. tanto no hay unión entre ambos gametos. Claro. ¿Ya? Y el ovario también se va afectando la reserva ovárica porque el ovario empieza a estar, en algunos casos, invadido por estas células, ¿cierto?, de endometriosis que generan quistes. Y eso es lo más evidente, como que lo más fácil cuando uno hace el diagnóstico ecográficamente, para cualquier ginecólogo, es yo veo el quiste en el ovario. Entonces Claro. veo un tumor, ¿cierto? Claro, una masa distinta. Una que mide 2, Sí. 3, 4, 5, 8 centímetros en el ovario. Y eso es lo que normalmente llama la atención. ¿Y por qué es tan difícil hacer el diagnóstico? Porque si yo no tengo esta lesión que es evidente, yo puedo hacer una ecografía en manos no expertas Y no va a aparecer. ver todo normal. Entonces, cuando uno tiene la sospecha, manda a hacer exámenes diferentes. Es una ecografía diferente por alguien experto, con una técnica diferente, o pedir una resonancia, por ejemplo, de pelvis, pero también tiene que ser informado, lamentablemente, por el experto en esa área. Claro. De lo contrario, se le puede pasar. Claro, y para eso quizás la recomendación sería ir a donde esté un experto especialista si ya hay esos síntomas o derivarlo en relación a tener mayor antecedentes específicos. Claro, por eso está este proyecto de ley con la finalidad de hacer más visible la endometriosis, fomentar a nivel primario que las matronas o ginecólogos que trabajen en ese nivel estén atentos a los síntomas, realicen la derivación cuando corresponda. Claro. Y al día de hoy también en estas pacientes hay que evaluar la reserva ovárica, hay diferentes exámenes que al día de hoy ya FONASA los incorporó a la canasta, por lo tanto ya tienen reembolsos, por ejemplo la clásica hormona antimülleriana, ya que antiguamente era carísima. 4 meses atrás se pagaba de forma particular, al día de hoy ya tiene un costo mucho menor. Y lo otro bueno es que salieron algunos PAD, que son programas asociados a diagnósticos para poder... generar otro tipo de tratamiento. Para el tratamiento quirúrgico. ¿Hay algún tipo, lleguemos al punto de los tratamientos ya, una persona que está diagnosticada, que tiene distintos, no solamente el dolor, sino que también problemas de fertilidad, ¿qué tratamientos hay factibles? El tratamiento va a estar dado principalmente por si la paciente quiere tener hijos o no quiere tener hijos. Ya. Porque si no quiere tener hijos, en ese minuto, ya uno la puede manejar hormonalmente. Y es principalmente dejándola sin regla. Ya, esa sería la solución, un poco disminuir el dolor, disminuir los síntomas. Un camino, claro. Ahora, si pese al uso hormonal la paciente sigue con dolores intensos, claro, hay que evaluar caso a caso si requiere algún tipo de cirugía. ¿Y ese qué cirugía podría hacer? Va a depender del tipo de endometriosis que tenga. Ya. Lo más común es que tengan quistes en los ovarios, se resecan quistes, pero eso es parte, es como ver la punta del iceberg. Claro. ¿Ya? O sea, cuando uno tiene esto, normalmente
le saca parte del quiste, pero normalmente tiene implantes que pueden estar en los uréteres, en los ligamentos que hablábamos, entonces normalmente es una cirugía mayor. Claro. Ahora, doctora, bueno, quizás que las mujeres tengan más cercana la relación con el dolor asociado. Sin embargo, me gustaría que pusiéramos el tema en el ámbito de todos, un poco para entender también esta situación, por ejemplo, en ámbitos laborales, en ámbitos escolares, y lo que significa y lo invalidante que es. Y no es como, ya está ahí alaraqueando. Sí, o ya está ahí en tu periodo. No sé, es como saquémonos ese concepto, porque de verdad que hay mucho dolor asociado. O sea, es un mito. Realmente, lo hablaba recién, lamentablemente como que hay dos cosas de las mujeres que se nos han impuesto, o al menos en esta sociedad. Uno, que generalmente exageramos los dolores. Sí. Y eso, ya sea dolor de regla, dolor de parto, como que sufrimos. El dolor es como inherente a la mujer. Y lo otro, el tema de culpas. ¿Ya? Pero yéndonos al tema de dolor, efectivamente hay que manejarlo, hay que consultarlo. No es normal y muchas veces los veo en mamás. Hace poco tuve una paciente de 18 años que ya lleva 2 cirugías de endometriosis. Mira. Entonces, y falta el clase, Claro. y eso no es normal. Entonces, también el apoyo familiar de que diga, bueno, no es normal que tenga un dolor tan fuerte, te llevo al ginecólogo. Hay ginecólogos que se dedican a adolescencia justamente para que vaya una niña quizás de 16 años con ella, con una Claro. adolescentóloga, no necesariamente con el ginecólogo clásico de la mamá. Exacto, que son Porque especialidades distintas. O sea, y porque también para que la niña se sienta más a gusto con sí. quien la está viendo, ¿ya? Entonces, que se enfoque y la lleven donde un adolescentólogo. Si tengo mayor dolor y persisto, lo evalúo. Claro. ¿Ya? Entonces, la idea es hacerlo visible, minimizarlo, acortar el tiempo al diagnóstico para que la paciente no tenga que pasar por el gastroenterólogo, porque pensaron que tenía síndrome de intestino irritable, ¿cierto? O Claro. colon irritable. Entonces le hicieron ecografía abdominal, está normal. Claro. Luego, otra especialidad, no tienes nada. El nefrólogo, no hay nada. Entonces, Claro, que no se dé tanta que esa vuelta. procesión como que varía un poco y se acorte. Doctora, en términos de la ley, ¿qué es lo que propone? ¿A raíz de qué situaciones más específicas son las que se impone? O sea, la idea es visibilizarlo, un diagnóstico oportuno, Claro. para justamente que la paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿ya? Y pueda seguir trabajando y se le dé el tratamiento apropiado cuando corresponde, ¿ya? Y que ya no pase tanto tiempo de inasistencias escolares, laborales. Esa es la idea. Sí, pero estamos hablando además que muchas veces licencias que no son reconocidas. Y que ese es un tremendo tema, porque claro, o sea, si una persona la deja sin su sueldo, sin su retribución económica normal, por una licencia que está rechazada, ¿qué te hace? O sea, lógicamente es volver lo más pronto posible. Efectivamente. Entonces, la idea es que ojalá encontrar la enfermedad a tiempo para poder tener un mejor tratamiento, ya sea hormonal o quirúrgico, o si la paciente desea ser mamá, eventualmente, y ya tuvo, por ejemplo, a los 18 años una cirugía por endometriosis, que esa paciente esté cubierta por el Estado para poder guardar óvulos. Claro. Para preservar la fertilidad, porque si la paciente ya tuvo una cirugía antes de los 18 años, si la cirugía fue buena, ¿ya? En buenas manos y sacaron todo lo que se tenía que sacar, hay un porcentaje de que vuelva de recidiva en un 12%. O sea, entonces, igual, es mínimo, o sea, no mínimo, pero de 10 una. Pero de 10, claro. Entonces, igual hay que estar atenta. Entonces, es una paciente que posiblemente, si ya superó los 18, antes de los 40 quizás tenga otra cirugía que va a comprometer su reserva ovárica y los deseos de maternidad eventualmente. Exacto. Entonces, si yo estoy en el ámbito de la infertilidad, consultar a tiempo, no esperar a un año de búsqueda. Claro, efectivamente el tiempo aquí juega en contra. Efectivamente. Y con respecto, por eso, la ley va hacia allá, a visibilizarlo, a ojalá poder congelar óvulos, ¿ya? Y
estar más protegida por esa parte. Y tener los medios también, o sea, que la ley protege en términos, por ejemplo, lo que se incluyó ahora en FONASA, ciertos exámenes, avanzar en esos temas. Eso, y ya está cubierto. Hay dos tipos de PAD, de lo que comentaba, que son programas asociados a diagnósticos, en el fondo donde la paciente FONASA paga una X cantidad después de que se hizo el diagnóstico para una cirugía específica. Ya. Entonces hay una de endometriosis más convencional y la otra para endometriosis profunda. Entonces ya la paciente puede acceder a cirugías más grandes que hasta ahora habían sido impensadas, o sea, porque normalmente no han sido prioridad a nivel público. Entonces, si no es prioridad, puede esperar. Si no hay un programa de GES, no tiene prioridad y espera. Entonces siguen, o sea, ya incluso tengo el diagnóstico, pero no se podía operar porque no era prioridad para operarse. Claro. Y la calidad de vida seguía viéndose. Sigue disminuyendo. Estamos en una realidad también de disminución de fertilidad a nivel nacional increíble, que hay que abordarla, o sea, a nivel nacional hay que abordarla de alguna forma. Sí. O sea, sabemos que la calidad de vida ha aumentado, no obstante ello, claro, los rangos etarios van evolucionando también, van aumentando, pero la tasa de natalidad ha bajado increíblemente aquí en Chile. O sea, está muy baja uno porque ya los deseos de maternidad se han desplazado, ya no son antes de los 30, ya es después de los 35, la calidad ovárica baja, por lo tanto es más difícil, y si además ponemos otras enfermedades, o sea, ya complica más el escenario. Y por otra parte son los costos, que lamentablemente son elevados. Entonces la gente que ya quiere ser mamá después de los 35, de repente se ve en una situación donde no es alcanzable. Claro. Entonces, si no puede alcanzar, bueno, no estamos favoreciendo que aumente esta tasa de natalidad. Y aparte de todas las desigualdades que hay cuando uno es mujer y quiere ser mamá. Claro, ahí entramos en otro ámbito, pero que es tremendo, también es gigante, que hay que abordarlo de alguna manera y sobre todo nosotros tratar de poner estos temas sobre la mesa para involucrar a toda la sociedad, no solo a las mujeres, que sabemos que es un tema que preocupa, pero involucrar al resto también, involucrarnos todos. Porque es una realidad social que hay que entenderla, hay que entender a las niñas en los colegios, hay que entender a las mujeres en términos laborales, hay que darle la atención necesaria también en términos de diagnóstico. ¿Cómo podríamos hacerlo, doctora, usted a través como haciendo un llamado a no normalizar el dolor primero y hacer un diagnóstico correcto y acudir a un profesional correcto? Que muchas veces esa es nuestra desorientación, dónde vamos, qué hacemos y en qué minuto lo hacemos. Bueno, efectivamente, lo primero es que si uno como mamá y tiene una hija, desde los más pequeños, si yo veo a mi hija que está sufriendo, que no quiere ir al colegio, obviamente no en cualquier periodo, pero específicamente con la regla, porque tiene mucho dolor, tener ojo, llevarla donde quien corresponda para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Y para eso uno, al día de hoy, la tecnología ha sido un plus desde el punto de vista que uno puede buscar quiénes son los expertos en endometriosis. Hay en todo Chile hay gente que tiene más experiencia en esa área. Entonces uno la lleva con ese profesional. Si se demora más tiempo no importa, pero que la vea alguien que sepa. ¿Ya? Al menos desde APS, ya atención público de nivel primario ya está siendo más consciente, por lo tanto la idea es que estén atentos a la derivación. Si es que yo ya tengo entre 20 y 30 años y soy autosuficiente, voy donde el doctor o en el control ginecológico del Papa Nicolau, bueno, le cuento, ¿sabe qué, doctor? Las reglas realmente son muy dolorosas, me tengo que quedar en cama, me tomo un antiinflamatorio, no pasa nada, me tomo otro y tampoco, sigo con dolor, o tengo intimidad con mi pareja y tengo un dolor muy intenso que me impide disfrutar el acto sexual. Entonces, bueno, la idea es que en esa confianza médico-paciente se lo refiera, cosa que al menos el doctor que le está viendo se le prenda la lucecita y diga, bueno, aquí puede estar pasando algo, hagamos los estudios pertinentes para hacer un buen diagnóstico. Ahora, doctora, volviendo un poquito a los síntomas también, ¿está relacionado la cantidad de flujo, que sea mayor o menor? ¿O la irregularidad en las reglas tiene alguna relación? Buena pregunta, no necesariamente. No necesariamente, No necesariamente, entonces, no porque mi flujo sea escaso, sea muy abundante, tengo que consultar.
¿ya? Sí puede haber concomitancia con otras enfermedades. La endometriosis asociada con más pólipos endometriales o con otra enfermedad prima que se llama adenomiosis, que tiene un origen similar, que eso sí me puede generar reglas muy abundantes, por ejemplo. Entonces, claro, va a ser un síntoma de alarma, un signo de alarma para la paciente que posiblemente la lleve a consultar antes. Claro. Y ahora la endometriosis, por ejemplo, podría no haberlo tenido una mujer en ningún minuto de su vida anterior, por ejemplo, estoy pensando hasta los 30, 35 años, y generarse mayor o no, o siempre es una condición que se mantiene en el largo de todos los ciclos de la vida. Lo más probable es que ella haya tenido endometriosis desde antes, solamente que haya sido asintomática, porque algo que es importante, hay gente que dice, yo tengo un quiste endometriósico gigante y nunca he tenido dolor. Eso puede pasar también. No hay una relación 1:1 de la magnitud de la endometriosis con la magnitud del dolor. Hay gente que clínicamente cuando uno hace una cirugía ve poca endometriosis, pero en general es mucho dolor. Y de repente ver una gran endometriosis con gran distorsión anatómica que compromete, por ejemplo, la fertilidad por lo que hablábamos, alteración de la trompa, etcétera, y que no tenga dolor. Entonces, hay que estar atentos desde el punto de vista de dolor, desde el punto de vista de infertilidad, sospecharla. Yo creo que por una parte el paciente consultar cuando corresponde y la responsabilidad del ginecólogo detrás de sospecharla. Porque si yo no sé o no lo sospecho, no le voy a hacer el diagnóstico a mi paciente. Claro. No, y sabes que llegas a otro punto, doctora, que es muy importante y que yo lo voy a destacar cada vez que nos encontremos y cada vez que hablemos de estos temas. Acudir a los controles necesarios por distintos motivos, o simplemente por control, aunque no tengamos ningún síntoma, nada, simplemente por control, por lo menos una vez al año, porque hay situaciones que hay que prever. Que sucedan o no sucedan, con dolor o sin dolor, a las niñas sobre todo también llevarlas al ginecólogo y no naturalizarlo. O sea, es importante tener los resguardos de exámenes, resguardos visuales, no sé, cosas que nosotros no sabemos. Efectivamente, yo creo que esa es la clave, ese es el consejo. Estar atento y si tengo infertilidad y quizás mi ginecólogo no me lo ha planteado, bueno, yo preguntarlo. Yo preguntar, doctor, ¿y hay posibilidades de que tenga endometriosis? Bueno, y que el doctor le explique, sí, no, de acuerdo a la evaluación, evaluemos. O evaluemos. ¿Ya? Doctora, hablando, bueno, es otro tema, pero la infertilidad, ¿desde cuándo se considera? ¿En qué periodo? Porque muchas veces, claro, una pareja dice, no sé, pues hemos intentado, ya estamos en campaña no sé cuánto tiempo, ¿será tiempo de acudir a una consulta, verificarlo o no? El diagnóstico de infertilidad es la ausencia de gestación después de un año de búsqueda. Después de un año. Teniendo relaciones, obviamente, unas 3 veces a la semana. Ya. Ahora, cuando yo tengo más de 35 años, mi consulta debería ser a los 6 meses. Ya. ¿Por qué? Porque la calidad de los óvulos empieza a disminuir, por lo tanto, yo tengo que consultar antes. Ahora, si tengo endometriosis, algún síntoma de endometriosis, tuve algún cáncer, me hicieron quimioterapia, por ejemplo, o tengo alguna enfermedad autoinmune, mi reserva ovárica también podría estar comprometida antes. Entonces hay ciertas situaciones donde lo ideal es que consulten igual a los 6 meses. ¿Ya? Y acordarse que la infertilidad no es solo de origen femenino. En un 30% de los casos es mixto. Entonces hay veces pasa que tengo una paciente con reglas que vienen cada 3 meses, entonces dicen, claro, por eso no quedo embarazada y esperan más tiempo. No, justamente si es una paciente con eventualmente un ovario poliquístico o irregularidades, es mejor verlos antes. Y además analizar a la pareja, porque muchas veces en un 30% es por ambos. Es por ambos. Oye, qué buen tema y sobre todo ponerlo sobre la mesa y no dar tabú ni generar tampoco, que es concientizarlo y ponerlo a nivel nacional. ¿Desde cuándo está parada la ley en el Senado, doctora? ¿Solo para tirar las mechas acá? No, pero más o menos de ahora, sí, salió hace poco. Salió este año. Bueno, y lo que se espera es que pronto también se retome y pueda haber mayor claridad y mayor que no quede ahí estancada.
Sí, tenemos una buena directiva de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva que está haciendo hartas gestiones y está presionando, así que yo creo que esperemos que salga pronto. Lo otro es que hay mayor visualización, hay diferentes comunidades, ¿ya? Incluso está la Fundación Chilena de Endometriosis, por ejemplo, en Instagram. Entonces ya hay crear estas comunidades va generando, bueno, lo va visibilizando claro. Y esto va haciendo mayor presión. Sí. Si en el fondo también con el tema de las leyes con respecto a la infertilidad, han ido avanzando también porque han habido algunos parlamentarios que han estado involucrados, entonces genera mayor presión. Sí. Si en el fondo cuando algo le afecta a uno y se da cuenta que esto le afecta a más gente de lo que uno cree, porque estos temas han sido tabú, entonces si yo pasé por infertilidad en general no lo nombro, no lo digo, da un poco de vergüenza, pero por suerte estamos destapando ya la olla. Estamos destapando la olla y la verdad que todas las preguntas que quieran hacernos, que yo veo una pregunta ahí. No, yo solo quiero contarle una anécdota que ocurrió. Hay un video viral de un colega uruguayo que se sometió a una simulación del dolor de la endometriosis. Sí. Y terminó llorando y diciendo, me voy a desmayar. Entonces, doctora, qué buena frase, empatía. O sea, hay una pareja que el hombre no somos... Imagínense cuando nos resfriamos los hombres versus el resfrío o una endometriosis. Así que qué dolor y hay que ser empáticos. Eso. Esos senadores que no han sacado la ley, yo creo que nunca han sentido, podrían usar esta maquinita que simule el dolor de la endometriosis para que tuvieran más conciencia. Sí, no, muy cierto eso, y la verdad que nosotros, y volviendo al tema de lo que estábamos conversando, nuestros umbrales de dolor y los umbrales de dolor también relacionados a una enfermedad como la endometriosis son distintos, porque se va generando acostumbramiento. Entonces, como también es decir, no, pero no voy a consultar si no es tanto, pero eso no es tanto, no es normal. No, efectivamente no es normal, y el dolor va siendo cada vez peor, se pueden comprometer nervios, por ejemplo. Entonces, cuando la enfermedad avanza de tal forma que compromete nervios, el uréter, o sea, alguien puede terminar perdiendo un riñón cuando esto ya es muy severo, porque tapa el conducto de salida de uno de los riñones. Entonces, puede llegar a ser bien catastrófica. Lo que pasa es que nadie muere. Como nadie muere y no es un cáncer, claro, es diferente. Pero esto es progresivo como si fuera un cáncer. Ahora, ¿qué pasa, doctora? Qué buen punto el que toca. ¿Qué pasa si no hay un tratamiento adecuado, si no hay un diagnóstico adecuado? Podríamos llegar a los extremos que nos estaba comentando. ¿Qué otros tipos de situaciones podríamos enfrentarnos? Terminar perdiendo el útero, quizás con una menopausia precoz. Si alguien tiene que llegar a extirpar los ovarios, es algo bastante agresivo. O sea, en alguien de 40 años generarle una menopausia es terrible. Claro. Porque afecta desde todo el resto, no es solo los ovarios, o sea, siguen produciendo testosterona, está en la relación de uno, del cerebro, la capacidad cognitiva, la piel, todo lo que implica a ser mujer. Sí, no, afecta absolutamente en distintos ámbitos y en distintas realidades, ya sea en distintos lugares, no solo en el ámbito laboral, profesional, sino que también en el ámbito familiar. Efectivamente, o sea, si yo tuviera que ver, o si uno ve a una mamá que no puede ir a trabajar, o sea, afecta la dinámica, el ingreso, lo que hablábamos antes. Afecta todo. Afecta todo, entonces requiere que tengamos una alerta, consultar, hacer tratamiento oportuno, porque si yo hago el tratamiento oportuno, impido la progresión de la enfermedad. Quizás no la voy a eliminar, porque es una enfermedad crónica, una enfermedad inflamatoria crónica. No la voy a eliminar, pero sí la voy a tratar y voy a poder vivir. Y convivir con la enfermedad. Convivir con la enfermedad, claro. Y seguir adelante en mi vida diaria como mujer, profesional, etcétera. No, así es. Doctora, infinitas gracias por poner y otros temas también que hemos conversado sobre la mesa que son tan importantes. Antes que nos despidamos, me gustaría que usted misma diera las señas de cómo encontrarla a través de la clínica. Sé que está apareciendo en pantalla, sin embargo, usted haga el llamado y recuérdelo. Entonces, bueno,
Yo soy ginecóloga, experta en medicina reproductiva de Clínica IBI. IBI es un centro que está en Santiago desde el 2007 y a nivel mundial desde 1990. Somos expertos en medicina reproductiva y la página es ibinet.cl. Muchas gracias, doctora. Así que tenga muy linda semana. Muchas gracias igualmente y espero que hayan pasado feliz Pascua y que lleguen, sí, que lleguen los huevitos. ¿Estaba rico el café? No me lo tomé. Pucha, no la dejé tomarse el café, pero ¿cómo es posible? Pero muchas gracias por traerlo. Me lo llevo. Se lo lleva el café, gracias, doctora. Muchas gracias, Caro. No, un gusto poder estar compartiendo y poner sobre la mesa temas que son importantes, que nos hacen como que retomar lo que es la esencia de la vida. Oiga, y hay que ser empático. Yo le digo a todos los... A todas. A todos los hombres que nunca hemos tenido endometriosis, que se martillen un dedo y se lo imaginan durante 7 días o 10 días. No, es que de verdad el umbral del dolor, yo vi esta experiencia de este periodista uruguayo y es terrible. Así que Sí. hay que ser un poco más empáticos. No, es importante ser empático con todas las cosas que suceden, Sí. con todo lo que nos sucede. Oye, y no tenemos música. No, es que nos pusimos serios Nos por pusimos lo serios. del papita, por lo del Papa Sí, Francisco. pero Sí, también sí. nosotros queremos alegrarlos, pues compartir con ustedes, porque independiente de lo que esté sucediendo en el mundo, de lo que esté sucediendo en la vida, Acá le tenemos que pusimos su enfrentarlo canción. con una buena sonrisa, pues, ¿no?